Buenos días, qué bendición que podemos nuevamente encontrarnos, como cada domingo lo hemos estado haciendo durante los últimos meses, y poder reunirnos para poder estudiar juntos acerca de la palabra de Dios y particularmente el enfoque que nos permitirá asumir la misión transcultural. El tema de esta mañana tiene que ver con Cristo, el Salvador del mundo. ¿Cómo es que el Cristo, desde el inicio de su ministerio y por supuesto toda su enseñanza, habla acerca justamente de que la salvación no solamente era para los judíos, sino para todo el mundo? Y eso es una bendición, por supuesto, porque nosotros estamos incluidos dentro de ese proyecto. Ahora, antes de empezar, te voy a pedir que me acompañes, oremos y pidamos juntos la guía de Dios. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias por lo que tú haces cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos llamaste no solamente a ser partícipes de tu gracia, sino también a ser transmisores de esa gracia para otras personas. Oramos para que seas tú, Señor, el que nos dirija en este tiempo de estudio, y queremos aprender, descubrir cómo lo hiciste tú, para poder nosotros también hacer lo propio. En el nombre de Jesús pedimos de tu guía. Amén y amén. Bien, Cristo, el Salvador del mundo. Vamos a nuestro texto primario, y es un texto muy conocido, sin duda es uno de los textos más conocidos entre los cristianos en el mundo, y es el texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo el mundo, dice, para que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios para poder hacer eso? La verdad es que el contexto, Juan 3:15, nos marca justamente qué es lo que hizo Dios. Dice, para que, como en aquella época, versículo 15, en la época de Moisés, ¿qué es lo que ocurrió? Había mortandad, y para que no hubiese mortandad, entonces se constituyó una serpiente que debía ser colocada arriba para que todo aquel que viera y pusiera sus ojos en aquella serpiente que estaba ahí representando sanidad de parte de Dios, entonces pudiesen encontrar sanidad. Dice, de esa misma manera Dios ha amado al mundo. Es un amor tal que Dios Padre permite que su Hijo Jesús sea colocado en una cruz, sea exhibido, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Entonces, aquí uno de los puntos importantes es la palabra mundo. La palabra mundo tiene muchas formas o connotaciones en el Evangelio de Juan particularmente. Una de ellas, que es la que aquí nos interesa, es que Dios amó al mundo, y en ese mundo no se refiere simplemente a la creación, sino se refiere a la gente, y eso incluye a gente de todas las etnias, de todos los colores, de todos los grupos. Entonces, a eso se refiere, porque Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, la razón por la que Jesús vino justamente es esa. Jesús vino a este mundo para poder traer sanidad de parte de Dios. Él vino para traer salvación a todas las naciones, no solamente a los judíos, no solamente a unos cuantos, sino para poder generar salvación a la gente de entre todo el mundo. Entonces, porque los elegidos de Dios están en todas partes. No es solamente un grupo en particular, sino que en todas las etnias, en todos los grupos sociales, Dios ahí tiene gente que Él ha elegido para salvación. Y el propósito de Jesús fue justamente para eso. Lo mostró justamente a través de su vida y de su ministerio, de sus enseñanzas. Entonces, algo de eso vamos a considerar. Bendecir a las naciones está en el plan de Dios. Y entonces, no reconocer que se trata de todas las naciones, de todas las gentes, de todas las personas, de diferentes culturas, tradiciones, etcétera. No reconocerlo sería no solamente un egoísmo, sino también una indolencia. Porque Dios para eso vino, Jesús a eso vino, y nosotros como iglesia estamos aquí para formar parte de ese mismo proyecto de Dios. Así es que el bosquejo que vamos a seguir, vamos a revisar 3 elementos. Número 1, las enseñanzas de Jesús, sus
encuentros. Claro, no podemos ser exhaustivos en esto, pero vamos a tomar algunos cuantos de referencia para esto y por supuesto la encomienda final o la llamada Gran Comisión. Antes de eso, me gustaría que tú y yo podamos ver un video, van a ser solamente 3 minutos, y en ese video veamos algo del contexto o de la realidad actual acerca de las misiones. Te invito a que lo veamos entonces juntos. En el principio Dios creó el mundo. Esta es la historia de la Biblia, Dios atrayéndonos hacia Él. Cuando leemos la Biblia vemos cómo Dios hizo todo lo posible para atraernos. Cuánto le interesaba a Dios que el ser humano lo conociera. Probablemente tú ya sabes esto. Y probablemente vives en un lugar donde la gente tiene un conocimiento general de esta historia de amor. Y si no supieran, probablemente hay alguien cerca que pudiera contarles. Pero, ¿sabías que hay 3,000 millones de personas que morirán sin oír esta historia? No porque no les importe, sino porque no tienen opción. Nadie les ha contado que un día Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Para poder enseñarles cómo conocer a su Creador. 40% del mundo no conoce esto. Y no lo sabrán. Al menos que algo cambie. A menos que alguien les lleve la luz de Jesús a ellos. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Dejó su hogar para venir a nosotros. Y Él nos pide que hagamos lo mismo, que sembremos la semilla de su palabra. Y porque amamos a Jesús, deberíamos de sintonizarnos a lo que su corazón desea, que todo el mundo le conozca. Que toda lengua, tribu y nación pueda adorarle. La pregunta es, ¿estamos haciéndolo? ¿estamos yendo al mundo para llevar el evangelio a toda lengua, tribu y nación? Algo así. Aunque hay iglesias que sí envían gente, Cerca de la mitad del mundo no tiene acceso al evangelio. pero ¿cómo es posible? ¿No se están enviando misioneros? Pues sí, hay cerca de 400,000 misioneros sirviendo en el mundo. Pero solo el 3% de ellos están yendo al 40% que nunca han escuchado de Jesús. El otro 97% van a lugares donde ya han oído de Jesús. Hay un desequilibrio. Esa desproporción deja a un misionero por cada 250,000 personas que nunca han escuchado de Jesús. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. ¿Ves la desproporción? Solo el 3% de los misioneros con el 1% de las finanzas de la iglesia van a las misiones transculturales, a los más de 3,000 millones de personas que nunca han oído de Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente nos quedaremos sin hacer algo por ellos? Queremos que 3,000 millones de personas oigan que Jesús los ama y murió por ello. Dios nos ha llamado a hacer algo referente a esto, a amar a aquellos que Él ama. Él puso ese deseo en nuestro corazón, de alcanzar a los no alcanzados, con la maravillosa historia del amor de Dios. Esto no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, pero debemos hacer nuestra parte en este maravilloso plan. Hagamos algo por ellos. Es tiempo de ir. Llevemos a Jesús a aquellos que claman por salvación. Así es. La razón por la que Jesús vino fue justamente porque estábamos sin experimentar salvación. Esa es la razón por la cual Él se manifestó. Entonces, la manera de cómo Él va a enseñar, de cómo Él va a actuar, justamente tiene que ver con eso. Y entonces, el enfoque de Jesús hacia todas las naciones es la parte que hoy nos corresponde ver. Veámoslo precisamente cómo ocurre a través de su propia enseñanza. Veamos uno de esos pasajes comunes. Nicodemo, Juan 3:16. Nosotros ya sabemos que Nicodemo era un hombre judío de la élite religiosa, eso ya lo sabemos. Sin embargo, uno pensaría que dices, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí las naciones cuando vemos que es el diálogo de Jesús con Nicodemo? Bueno, la verdad es que si solamente ponemos un poquito de mayor atención al texto, podríamos darnos cuenta de este enfoque, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y un judío como Nicodemo seguramente ya sabía que Dios había amado muchísimo a los judíos, había establecido un pacto desde Abraham, Isaac, Jacob, y habían pasado por el cautiverio, habían experimentado parte de la bondad de Dios. Eso ya lo sabía, pero ellos creían que solamente era para ellos.
Por eso es sorprendente que cuando llega el momento, Jesús le tiene que decir, Dios no solamente amó a los judíos, Dios amó al mundo, y eso incluye a las etnias de todos los países. Jesús no dijo, de tal manera amó Dios a Israel, sino de tal manera amó Dios al mundo. El énfasis es importantísimo, porque se trata justamente de el proyecto de Dios. Y en ese sentido nosotros todos debemos de ser fieles a lo que el Señor mismo ha dicho. Entonces no se trata de una situación de privilegio particular solamente para unos cuantos, sino que la perspectiva de Dios es de abarcar a gente de todas las etnias, de todas las familias de la tierra, como lo hemos visto en otras ocasiones, en el llamado que Dios hace a Abraham a todas las familias de la tierra. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que ver que la salvación es por fe y no por ser judío. Y eso es algo sorprendente precisamente en ese diálogo con Jesús y Nicodemo, porque justamente como judíos pensaban por un lado en la parte étnica, que la salvación era para ellos, y si no fuese así, además este hombre era de los fariseos que se caracterizaban por ese cumplimiento irrestricto a la ley de Dios. Sin embargo, el diálogo con Jesús le lleva a una dinámica completamente distinta. No es por el cumplimiento de la ley, tampoco es porque seas judío, sino que es el amor de Dios el que hace posible la salvación a todos, más allá de si son o no son judíos. Un segundo pasaje que tenemos que considerar, vamos a ver tres. Un segundo pasaje es la historia de un centurión narrada en Mateo capítulo 8, 5 en adelante. En ese texto, justamente hay un centurión que está ahí caminando y que busca a Jesús. Busca porque su siervo está enfermo. Y en ese contexto, el versículo 11 dice así: yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ojo cómo está manejándose aquí las cosas. Jesús está enseñando y la gente piensa, ¿qué hace este gentil pidiendo favor a Jesús para que pueda producir él una sanidad? Pensaban que seguramente, qué bueno, además es judío y viene y trae sanidad, salvación para nosotros, para los que somos de casa. Y los de fuera, ¿sabes? A veces me recuerda un poco también las actitudes que incluso como iglesia desarrollamos. A veces pensamos, sí, pero primero los de la fe. Claro, primero los de la fe. Pero primero los de la fe no quiere decir en exclusiva los que son de la fe, porque el amor de Dios se ha mostrado para con todos. Y algo sorprendente en medio de esto es lo que el texto dice, que se sentarán gente de oriente y de occidente, es decir, gente que no es de la tierra de Jerusalén, de Palestina, y vendrán de distintos lugares y ellos estarán ahí en el mismo espacio junto con Abraham, Isaac, los patriarcas más queridos, por supuesto, de Israel. Entonces, Dios incluye a otras personas para formar parte de ese pueblo suyo. Vamos a nuestro tercer pasaje. En Nazaret, Lucas capítulo 4, el escenario es ahora distinto, es donde Jesús va a la sinagoga, toma la Biblia, la Torá en aquella época y empieza a leerla. Y en medio de ello, después de leer el pasaje de Isaías donde enuncia su propia misión, la gente empieza a señalar y a ver críticas, y entonces Jesús observa la falta de fe de esa gente. Pero también después de ese escenario, las palabras de Jesús van a apuntar a dos personajes del Antiguo Testamento. Bueno, a uno, precisamente Elías. Dice, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas. Había hambre, había situaciones de dificultad en la época de Elías. Y cuando Dios va a bendecir a Elías, Dios manda a Elías con la viuda de Sarepta en Sidón. Es decir, gente no judía en un pueblo no judío. Y ahí es donde Dios va a enviar a Elías y a aquella mujer.
y su hijo van a recibir bendición de parte de Dios a través del profeta Elías. Otro pasaje semejante a ese dice, en los días del profeta Eliseo había también muchos leprosos en Israel, lo cual era uno de los graves problemas contemporáneos de esa época. Pero ninguno de ellos fue limpiado, solamente Naamán el sirio. Y uno hubiese pensado, pero además este es de los enemigos del pueblo de Dios, porque además es sirio y son los que tradicionalmente habían estado empujando y desarrollando sus ejércitos para atacar la parte norte de Palestina. Sin embargo, a esa persona, a ese sirio, fue a quien Dios lo limpió de su lepra. ¿Sabes? Nos muestra esto. Jesús cita cómo desde el Antiguo Testamento los gentiles recibieron los beneficios de Dios y no solamente los judíos. Y eso es algo singular en la enseñanza de Jesús, pero no singular en el mensaje de la Biblia, porque en la Biblia constantemente vemos a personajes distintos. Déjame mencionar solamente un par de mujeres: Rahab y por el otro lado Ruth. Ambas no pertenecientes al pueblo de Israel, pero ambas son incluidas, son hechas pueblo de Dios y llegan a ser ascendientes en la ascendencia, en la genealogía de Jesús. Entonces, siempre está eso presente a lo largo de toda la Biblia. En el encuentro con los no judíos, la enseñanza de Jesús va a seguir el mismo procedimiento. Veamos dos escenas. En primer lugar, con la samaritana, capítulo 4, del 1 al 45. Es un capítulo largo, pero vale la pena leerlo realmente completo. Y a ella, en una discusión que surge por ahí, y donde empiezan hablando del agua y después hablando acerca de la adoración, y ella como que se defiende, y si eran judíos, y el maltrato que los mismos judíos prodigaban o desprestigio que generaban hacia los samaritanos. En medio de ello, Jesús hace una declaración sorprendente para aquella mujer: el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Esa es una declaración importantísima, porque los samaritanos realmente no esperaban gran cosa de los judíos. Y si además a este con el que ahora está dialogando, ella poco a poco en la enseñanza, en la explicación, empieza a irse dando cuenta que está frente al Mesías. Y cuando es el Mesías el que le dice: te daré de esa fuente de agua que fluya para vida eterna, eso sin duda hace un cambio en la vida de ella. Esa mujer entonces le reconoce como el Mesías y no se queda callada. Al contrario, empieza ella misma a anunciar la evangelización. Si puedo decirlo así, es una de las grandes evangelizadoras justamente para el pueblo de Samaria. Entonces, es muy probable que este haya sido uno de los primeros escenarios para la evangelización entre los samaritanos en la época de Jesús, directamente a través de una mujer con la que él tiene contacto, y que después va a llegar Felipe algunos años después para poder predicar entre los samaritanos y formar una iglesia en Samaria. Entonces, debemos de recordar, la precursora de esa evangelización después de Jesús, por supuesto, fue una mujer de nombre desconocido, pero que solamente la conocemos por su lugar de origen, la samaritana. Otro encuentro es el de una mujer cananea, Mateo capítulo 15. En ese escenario es una mujer cananea o sirofenicia, como de pronto también es descrita, y aquella mujer le dice: dame, bendíceme, ayúdame. Se acerca a él con esa confianza, y Jesús al principio parece que tiene una actitud, dice: no es bueno, porque yo no vine para ustedes, vine primero para los judíos. Sin embargo, cuando aquella mujer insiste, las palabras de Jesús son bien importantes. Ah, mujer, tienes mucha fe, que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante
su hija, la hija de aquella persona, quedó sana. Es cierto, Jesús vino primeramente a los judíos. El Evangelio de Juan también lo narra de esa misma manera. Pero el que sea primeramente a los judíos no excluye de ninguna manera el poder ser bendición para otras personas. Y por supuesto Jesús así lo hizo. Vamos a la última parte de nuestro estudio de este domingo. La encomienda final, o lo que comúnmente llamamos la Gran Comisión, que se encuentra en Mateo, Lucas, los 4 evangelios y por supuesto también en el libro de los Hechos. Este contexto es la última encomienda que Jesús da hacia sus discípulos. Mateo 28 la registra con esas palabras: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Observemos que la idea del discipulado entonces aquí incluye precisamente no solamente el hablar de Cristo o el hablar de la iglesia, tampoco por supuesto, sino formar específicamente discípulos siguiendo el mismo proceso que Jesús usó para los propios apóstoles. Entonces encontramos que la dinámica es muy explícita, muy concreta. No solamente se trata de transmitirles algún conocimiento, sino de formarles como discípulos que después van a producir más discípulos. Porque justamente hablar de discipulado implica no solamente que crea, sino que sea también capaz de reproducirlo. Entonces, la iglesia es enviada a ser discípulos sin distinción a todas las etnias de la tierra. ¿Por qué? Porque ese es el plan que Dios tiene para su iglesia y que lo implementa a través de hombres y mujeres que respondemos al llamado de Dios. Así es que entonces consideremos ahora, para finalizar, algunas acciones a seguir. En primer lugar, hacemos esta declaración: el propósito de Dios es la salvación de todos sus hijos, pero los hijos de Dios no están incluidos en un solo grupo racial o en un solo grupo social o económico o político, sino que la salvación de Dios incluye a gente de todas las naciones, de todas las culturas, etc. Esa pluralidad es lo que compone el pueblo de Dios. Así entonces, tenemos que reconocer que esos hijos de Dios están dispersos en todo el mundo. Es más, en la ciudad donde tú vives, hay mucha más gente que es pueblo de Dios, pero que incluso en este momento todavía no lo saben. Pero cuando hablamos de misión transcultural, tenemos que pensarlo de muy diversas maneras. Recuerda eso. Dentro de cada ciudad hay gente de distintas culturas. En cada lugar, dependiendo en donde estemos, por ejemplo, en las zonas del sur-sureste hay muchos grupos indígenas, pero también incluso en la Ciudad de México. Si tú estás en la Ciudad de México, ahí vas a encontrar una gran pluralidad de grupos indígenas, que finalmente son otras etnias que están ahí presentes, que tienen su propio idioma, sus propias tradiciones, su propia cultura, y ellos están dispersos incluso en las ciudades. Pero también a través de las redes sociales no sabemos a veces exactamente a dónde llegan estos materiales que incluso aquí compartimos. La verdad es que en algunas ocasiones ha sido muy útil poder poner estos materiales y están sirviendo a otros lugares. Déjame mencionar algo que nos pasó hace algunos meses. Desarrollamos un programa de escuela bíblica de verano para niños, pero resulta que sirvió para las iglesias hispanas en Estados Unidos, porque allá las iglesias desarrollaban mucho los programas, pero en inglés. Pero para las iglesias hispanas no había tantas oportunidades. Entonces alguien se dio cuenta de los materiales, los empezó a replicar en Estados Unidos y sirvió. Posiblemente algunos eran mexicanos, otros quizás colombianos, etcétera, porque finalmente esa categoría de hispanos, que no es tan buena, pero es la común, diríamos, finalmente esos materiales también sirvieron para gente en otros lugares. Número 2, Dios va a usar nuestra vida para llevar el mensaje de la gracia de Dios. Nosotros somos los transmisores de ese mensaje. Y número 3,
Todos deben de saber, sin distinción, más allá de sus cualidades sociales, morales, económicas, políticas, religiosas. ¿Sabes? Dios levanta hijos suyos de donde Él quiere. Si algunos de nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de elegir a los apóstoles, déjame regresarme a ese núcleo base, probablemente no los hubiésemos escogido. Piensa un poco en esto. Dentro de ese grupo había gente que era medio guerrillera, cananeos, ¿sí? No eran como elegibles. Había otro apodado el sicario, ¿sí? Judas, el Iscariote, el sicario. Ya sabes a qué se dedican los sicarios. Bueno, ok. Entonces, haberlo incluido dentro del grupo, posiblemente no. Había muchos otros que tenían un mal temperamento, como Pedro tal vez, Juan, los hijos del trueno. En fin, había de todo tipo. Y probablemente si nosotros hubiésemos querido armar un equipo de discipulado con ellos, a más de uno le hubiésemos dicho no. Pero los hijos de Dios, es Él el que los elige, no lo somos nosotros. Nuestro papel es llevar el mensaje a todas las personas sin hacer distinción por ninguna causa, ni de sexo, ni de credo, ni político, ni económico, ni étnico, etc. ¿Sabes? Que Dios use tu vida y la mía y podamos seguirnos preparando para poder predicar el Evangelio a otras culturas. Dios te bendice y si Dios nos da de su gracia, nos vemos el próximo domingo para abordar desde el libro de los Hechos cómo dan esas buenas nuevas para los que no son pueblo, o mejor dicho, no eran pueblo, pero que por la acción de Dios ahora son pueblo de Dios. Dios te bendice. Hasta luego.